celular. Ya tenemos en pantalla a nuestra primera invitada. Ella es Andrea Iñiguez, abogada, doctora en Derecho de la Universidad de los Andes en Chile y ex candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 14. Bienvenida a Foro de Chillán 2023, Andrea. Gusto de tenerte con nosotros. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por allá? Bueno, por todas las partes de Chile y a nivel internacional. Aquí está lloviendo muy fuerte, así que, pero estamos bien, necesitamos un poco de agüita. Así que muy buenos días a todos. Bueno, quiero agradecer la invitación a la charla, a este encuentro, al Foro de Chillán. Y espero que esta pequeña charla, que no va a ser muy académica, o sea, en el sentido que no es una discusión de citas, ni mucho menos. Entonces, si hay alguien que esperaba como una exposición doctoral, no lo va a hacer, porque la idea es que esto se entienda para cualquier público y que nos sirva a todos en esta batalla cultural que estamos dando desde hace años ya. Quiero decir que cuando estaba preparando esta charla, estaba pensando en los 50 años del pronunciamiento militar. Y bueno, cada uno podrá hacer las reflexiones que quiera, pero yo hago la siguiente reflexión. Hace 50 años, me parece, y esto lo digo con pena, que había una diferencia abismal entre la derecha de la época y buena parte, no toda la derecha, pero sí buena parte de la derecha actual. Y eso era que la derecha de la Unidad Popular conocía a su adversario, por lo tanto, sabía cómo enfrentarlo. Lamentablemente, hoy nos encontramos con una derecha, insisto, no hay excepciones, una derecha floja, ignorante en lo intelectual y en consecuencia no conoce a su adversario. La derecha no conoce al Frente Amplio, no conoce al Partido Comunista, por lo tanto no saben cómo enfrentarlo. Eso es bien tremendo. No entienden su discurso, no entienden su entelequia intelectual y así terminan dictando leyes brutales que afectan el derecho a la vida del que está por nacer y el derecho y el deber preferente de los padres a educar a los hijos. El aborto, autonomía progresiva, ley de garantías de niñez, la ESI, ¿de dónde vienen? ¿Por qué esa fijación y esa obsesión con los niños? ¿Gente demente? ¿Gente degenerada? No, nada de eso. Aquí hay una agenda ideológica, que eso es lo que hoy quiero explicar, porque eso nos ayudará a entender, me parece, la brutalidad que se esconde detrás de estos textos legales. ¿De dónde viene todo esto? Digo, en su raíz intelectual. Bueno, esto da para larga data. Agustín Laje ha escrito mucho de esto con Nicolás Márquez, pero yo quiero hacerlo de manera más acotada. Me parece a mí que es menester remontarnos a Engels, quien en 1884 escribe el libro El origen de la familia, el Estado y la propiedad. En dicha obra, Engels básicamente sostiene que la familia es un lugar en el cual se reproduce la lucha de clases, que ya había planteado junto a Karl Marx en 1848 en el Manifiesto Comunista. La familia entonces es un lugar de opresión. El opresor, es decir, el burgués, ahora pasa a ser el padre de familia. Los oprimidos son la mujer y los hijos. Por lo tanto, lo que Engels sostiene es que la familia debe ser emancipada, debe ser liberada de esos elementos de alienación. Así como el obrero estaba alienado por la filosofía, por el Estado, por la religión, para no hacer la revolución, en la familia también se dan los elementos de alienación. ¿Y quiénes son los oprimidos? Bueno, la mujer y los hijos. Por lo tanto, la mujer y los hijos deben ser eliminados de esos elementos de alienación. La mujer tiene un rol privado, pero debe pasar entonces a tener un rol en la vida social, es decir, en lo público. Eso no tiene nada de malo, si es que es voluntario, pero este es un deber. Debe ser sacada del hogar. No es voluntario para Engels y para sus hijos intelectuales, como veremos después. En cuanto a los hijos y su cuidado, ya que no está el padre, porque el padre está en la fábrica y la mujer también, entonces los hijos la educación es una cuestión pública, es decir, los hijos deben ser educados por el Estado. Esta idea la va a repetir la feminista radical de los años 60, Kate Millett, en su libro Política Sexual, en el cual señala que la mujer es oprimida por una sociedad patriarcal. Ella debe ser liberada de aquello que lo oprime, que es la casa y la maternidad. Y los hijos, en caso de que los tenga, también Millett dice que deben ser educados por terceros, es decir, por el Estado. Aristóteles decía que la política se refiere a la polis, es decir, a lo público.
Por lo tanto, lo privado queda fuera de la esfera de la polis, es decir, de los intereses de lo público. Así lo entendieron también los liberales del siglo XIX. Naturalmente, el hogar y la educación de los hijos eran entendidos, por lo tanto, como algo privado. Pero no así con el marxismo, y ojo, con el nacionalsocialismo también, que entiende que lo personal es político. Que ojo, este va a ser el grito de guerra de las feministas radicales de los años 60, inventado ciertamente por Kate Miller. En este sentido, la maternidad se transformará en una forma de opresión contra la mujer. Así lo entenderá también Margaret Sanger, fundadora de Planned Parenthood, quien en su libro Mujer y la nueva raza, libro que yo lo he leído e hice un análisis, tengo una publicación y es bien brutal, si tienen tiempo para leerlo, lo recomiendo, no por su calidad, pero las brutalidades que dice Margaret Sanger ahí desgraciadamente se han cumplido, en el cual manifiesta su desdén por la mujer, que solo se dedica a tener a sus hijos y a educarlos en el hogar. Por lo tanto, para el feminismo radical, el aborto es una forma de liberación de la mujer del patriarcado que la oprime a través de la maternidad y las labores del hogar. De ahí entonces esta guerra que estamos viendo en todo Occidente contra la maternidad, tanto en las leyes como entre las políticas públicas. Y el ataque no solo viene desde la extrema izquierda, sino desde sectores que se dicen de derecha porque repiten estos discursos, porque no saben, de nuevo, el contenido y el trasfondo que hay detrás de ellos. En cuanto a la educación de los hijos, citando de nuevo a Engels y Millet, podemos entender esa obsesión entonces de la izquierda con los niños. Ellos consideran al padre de familia como un patriarca opresor. Si la madre es sacada del hogar a la fuerza, incluso como diría Simone de Beauvoir, entonces los hijos serán educados por el Estado, no por la iglesia, porque también creen que Dios es patriarcal, ¿no? Sobre todo el Dios cristiano, que es un padre. Y aquí me detengo para aclarar que, por supuesto, no me opongo a las labores que las mujeres realizamos en la vía pública, pero cada uno debe hacer lo que quiera. Por otra parte, la maternidad y la madre siempre será insustituible. Es así como empezamos a entender por qué esa guerra a los colegios particulares subvencionados, la mayoría de ellos cuyos sostenedores son órdenes religiosas. ¿Por qué el empeño por intervenir con tanta agresividad en los aspectos más íntimos de la educación de los niños? Bueno, insisto, porque ellos creen que la familia es un lugar de opresión. Por lo demás, en los regímenes totalitarios, sobre todo en sus primeros años, la familia era vista como un reducto donde aún quedaban vestigios de una sociedad burguesa. La educación entonces es vista como un instrumento de adoctrinamiento político y sexual, donde el niño es deconstruido, convertido en lo que los regímenes totalitarios llaman un hombre nuevo, divorciado de su naturaleza social, en el caso del marxismo, de su naturaleza racial, en el caso del nacionalsocialismo, y por supuesto de su identidad sexual por la ideología de género. Cierro con una idea. Estamos dando batallas políticas en distintos frentes, pero creo que si no entendemos el fundamento ideológico de aquellos, es decir, lo que está detrás de aquellos que promueven todas estas barbaridades, porque esto es de bárbaro, estos son barbaridades, nunca los vamos a poder enfrentar. Y por eso es que nos vamos a terminar contentando con un consenso o un punto medio. Pueden tacharme de radical, pero creo que por eso es muy peligroso cuando se dice vamos a negociar la ESI o vamos a negociar el aborto. No hay nada que negociar, primero por el fundamento ideológico que hay detrás, sino porque ello significa además la muerte física y moral de los niños y porque hay una ideología perversa que está detrás. Muchas gracias. Andrea, muchas gracias por tu presentación y quisiera preguntarte algo. ¿Cuál sería una o dos ideas de que podemos hacer en términos prácticos para tratar de neutralizar esta batalla? Bueno, yo creo primero, lo primero es que hay que estudiar. Eso es lo primero. Yo creo que en general la derecha estudia poco. Yo siempre he pensado que probablemente la izquierda nos ha estudiado mucho la derecha. Yo no tengo ninguna duda que probablemente Camila Vallejo o Gabriel Boric han leído a Hayek. ¿Y por qué lo han leído? No porque estén de acuerdo de él, sino porque lo quieren combatir, ¿no? Probablemente han leído incluso algunos documentos papales, etcétera, o a Luis, ¿no? Entonces, por eso nos combaten, porque saben de dónde venimos.
Y yo creo que lo primero es que tenemos que empezar a estudiar. Yo creo que en eso se ha avanzado. Yo creo que la derecha de los años 90, cuando yo era Lola, ahora no soy tanto, soy menos joven, ¿no? Pero cuando era adolescente y estábamos en la universidad, nosotros en la derecha nos lanzábamos a la batalla, a los debates, pero sin tener idea de estas cosas. Eso me parece un error. Por lo tanto, yo veo ahora que en general los jóvenes de derecha, lo veo esto con esperanza, estudian más estos temas, además que tienen más acceso a esto gracias a programas como este en redes sociales, ¿no? Tienen acceso, perdón, voy a cortar la estufa, es un poco calor, tienen más acceso, por ejemplo, a las charlas de Laje, de Márquez, del doctor Jordan Peterson, de Ben Shapiro. Entonces eso ayuda mucho, me parece. Por lo tanto, me parece que lo primero que tenemos que hacer es formarnos. O sea, eso... Y no se necesita ir a la universidad ni nada de esto. Si todas estas cosas yo, en lo personal, yo tengo 48 años, yo las aprendí sola cuando abrí los ojos y me di cuenta que esto era lo que estaba detrás. Entonces, y son cortos, no, insisto, bueno, hay gente que lo ha estudiado con más profundidad y está bien, pero nosotros yo creo que el ciudadano medio de derecha no necesita, puede ir un par de charlas y está listo. ¿Ah? Entonces, pero tiene que formarse más para estar en la batalla de las ideas. Yo creo que vamos a avanzar y después a lo público. O sea, esto es como, y con esto cierro esta idea. Yo creo que lo que hay que hacer es formarnos, porque si no es enviar a un soldado muy valiente, pero que no sabe usar un arma. Ese soldado va a morir en el primer asalto de la batalla, ¿no? Por muy valiente y por muchos ideales que tenga. Por lo tanto, lo mismo pasa acá. O sea, yo creo que el gran error nuestro, cuando éramos jóvenes, fue habernos lanzado a la batalla sin tener ninguna formación en las ideas. Y yo creo que eso está cambiando de a poco, y yo eso lo veo con mucha esperanza. Creo que yo tengo muchos jóvenes alumnos de derecha que los veo mucho mejor formados de lo que yo era a la edad de ellos. Y eso lo veo con mucha esperanza. Andrea, una consulta. Con los hechos que ocurrieron la presente semana, con la salida del ministro Ávila y toda la situación compleja que ha vivido él y ha traspasado, de hecho, al Ministerio de Educación y a todo lo que implica el sistema educacional en nuestro país, y ahora que entra un señor Cataldo, ¿ves alguna diferencia sustancial tú en lo que es el futuro, posible cambio, una cosa, o para mí por lo menos no veo tanto, pero quisiéramos saber tu opinión ahí respecto de ese cambio en particular? Bueno, yo creo que hay que tener claro, yo estoy de acuerdo contigo, Freddy, porque yo creo que nosotros tres estamos de acuerdo que a la izquierda no le interesa que nuestros hijos aprendan matemáticas, historia y tengan pensamiento crítico, que debería ser el objetivo de la educación, ¿no? Ellos lo que ven en la educación es un reducto de adoctrinamiento, porque después buscan votantes. O sea, para ellos la educación es un reducto de votos, no es un reducto de seres pensantes. Y por lo tanto, el ministro Cataldo sigue esa línea absolutamente, ¿no? Y además que hay otra cosa, Freddy, aquí hay una combinación bien peligrosa, porque tenemos un nuevo ministro de Educación que es un ideólogo de adoctrinamiento político, como es el Partido Comunista, y después, ojo, con la ministra de Cultura, que ahí hay un adoctrinamiento sexual puro y duro. Entonces, ahí está la batalla que da la izquierda, ¿no? Utilizar la educación y la cultura como trampolín, digamos, para buscar votantes y por lo tanto ahí perpetuarse en el poder. Por lo tanto, yo ese cambio no me parece nada, me parece que hay un problema político entre ellos, parece que querían sacar RD porque es como que quieren encapsular la corrupción en ellos, pero eso para un tema político que a mí como madre me da lo mismo, la verdad. ¿Ah? Porque el problema ideológico, ahora está el puzzle está hecho, digamos. Entonces, el diseño está armado, ¿no? O sea, una cultura sexual pura y dura, y confundir la cultura con la sexualidad, y después el adoctrinamiento político. Por lo tanto, y eso confluye a buscar votantes. Por eso es que los regímenes totalitarios siempre le han dado una importancia muy grande a la educación y a la cultura, y eso es lo que la derecha tampoco entendió. Ahora recién la derecha yo creo que lo está entendiendo, pero la derecha de los años 90, creo que esto es un problema que también tuvieron en España, no entendió, pensaba que esto lo dicen Laje y Márquez, lo han dicho mucho, pensaban que si lograban convencer a la gente que el sistema económico era bueno, nunca más iban a querer comunismo, y eso no es así. Lo que había que hacer era
ocupar todas las capas intelectuales. Por lo tanto, ellos ocuparon la economía y dejaron abandonado todo lo demás. Y entonces eso nosotros igual tenemos el mismo problema nomás, con distintos nombres. Andrea, me gustaría preguntarte, ¿ves con esperanza el futuro? ¿Ves con esperanza que plataformas como esta, como el Foro de Chillán, donde tratamos de aglutinar, de reunir las voces que están gritando la sensatez y el pensamiento crítico, puede ayudarnos a cambiar el futuro cercano que se nos avecina? Bueno, yo sí miro, yo creo que, a ver, yo voy a dar aquí una visión cristiana, porque soy cristiana, que yo creo que estamos en una lucha entre el bien y el mal que no va a acabar hasta el día del juicio final. Eso va a ser así. Pero sí, yo creo, estamos sufriendo un embate muy fuerte, hay que reconocerlo, pero a pesar de estar sufriendo un embate muy fuerte, yo creo que también hay una contracultura que ya se está asentando. O sea, ya tenemos políticos de derecha en todo el mundo, en Argentina, que es el caso que conozco, en Chile, en España y en Estados Unidos, puede que en otros países, con mucho respeto, digo si es que no los menciono, pero porque no conozco su realidad, pero esas son la realidad de los países que conozco y que creo que lo veo con esperanza, por lo que dije al principio, que tenemos los jóvenes de derecha, a ver, la mayoría de los jóvenes son de izquierda, porque están adoctrinados por la educación, eso es así, pero los jóvenes de derecha ya no son como la derecha mía de los años 90, porque fuimos los jóvenes de los años 90, que éramos jóvenes absolutamente adoctrinados y expertos en materia económica y en nada más. Yo nunca en mi juventud escuché hablar de Margaret Sanger, ni de Gramsci. Tenía 25 años recién cuando vine a saber quién era Gramsci, ¿no? Pero los jóvenes de derecha, hoy en día los que están en el activismo político de derecha, muchos de ellos, no todos, pero la mayoría ya están formados en estos temas y gracias a estas plataformas, ¿no? Y eso yo lo veo con mucha esperanza, porque si tú te fijas, con todas las diferencias que podemos tener, que puede haber entre un José Antonio Cast, entre un Trump, entre un DeSantis, un Santiago Abascal y un Milei, Meloni claro. También, con todas las diferencias que puede haber, pero sin embargo los estudios tras estudios dicen que ellos tienen muchos votantes jóvenes. Es decir, la juventud de derecha, ojo, la poca juventud que hay de derecha, pero la juventud que es de derecha ya no es como la derecha económica de los 90. ¿Me entiendes? Y esto está estudiado en Chile. Hace poco salió un estudio que Beli Matei tenía más votantes de derecha entre la gente mayor. En cambio, José Antonio Cast entre la gente joven. ¿Y qué te está diciendo eso? Que los jóvenes de derecha ya no se van a tragar el discurso que me dieron a mí, ¿no? En los 90, que solo la economía era importante, que el resto no era secundario, que no se debía hablar de los temas culturales, que por lo tanto no nos formaron en los temas culturales. Y eso yo lo veo con mucha esperanza, pero además el adversario se está dando cuenta de esto, y por eso yo creo que el embate es más fuerte todavía. Pero bueno... Cada vez que ve Shapiro dar una conferencia que da la embarrada en una universidad, o cada vez que Agustín Laje va a una universidad que da la embarrada. ¿Y por qué es eso? Porque, claro, ¿y por qué eso? Porque les tienen miedo. Por eso. Claro. Andrea, mira, y yendo un poquito más profundo, porque acá uno es el conocimiento, el pensamiento crítico, pero hay una relación muy fuerte entre todo esto y quisiera saber tu opinión. Yo por lo menos te cuento mi experiencia acá, he visto con muy buenos ojos. Yo no soy un católico que esté todos los domingos en misa, ¿me entiendes? Yo soy un hombre de fe, ¿ya? Y respeto mucho eso. Tengo mis creencias y las aplico en mi medida. Pero he visto con muy buenos ojos, porque visito templos evangélicos, visito templos católicos, y he visto, como te digo, con muy buenos ojos el retorno de mucha juventud a los templos. Entonces, para mí, eso es una luz de esperanza a lo que se refería Tomás, y concordante con lo que dices tú. Yo veo también una juventud que viene reaccionando a toda esta cosa, porque el pensamiento crítico alejado de la fe no le veo solidez. O sea, esto sería como una mesa con dos patas, no tiene sustento. Yo prefiero una de tres. ¿Cómo ves tú esa parte? Bueno, la doctrina cristiana se asienta, la doctrina social cristiana, si pongámoslo así, se asenta en Aristóteles y Santo Tomás. Acuérdate que es la doctrina aristotélico-tomista.
Por lo tanto, el pensamiento crítico no se opone para nada a que uno crea en dogmas de fe, porque además los dogmas de fe son muy pocos. Así que comparado con todo lo que uno cree en el día, digamos, sí, hay dogmas de fe que no pueden ser discutidos, pero el pensamiento crítico existe para los temas políticos y sociales, eso es así. No hay verdades oficiales, el cristianismo no tiene verdades oficiales en esos temas. Por lo tanto, salvo en algunas cosas, por supuesto, que ha sido, por ejemplo, cuando el Papa declara que el marxismo es intrínsecamente perverso, pero como doctrina, ¿no? No dijo que los marxistas eran las personas, no hay ninguna persona intrínsecamente perversa, pero sí hay ideologías intrínsecamente perversas, el problema es la ideología, ¿no? Entonces, no la persona que lo sostiene, ahí se separa, ¿no? Del pecador del pecado, como se podría decir, ¿no? Pero yo creo que los jóvenes también están volviendo a esto porque están sufriendo, esto ya se salió de madre, ¿ah? Esto ya es un río como que se salió de cauce. Es tanta la locura de la ideología de género, ¿no? Que en verdad, ya los jóvenes están sufriendo el embate de muchas cosas, o sea, de los que los quieren acallar, incluso jóvenes, y con esto me voy ya terminando, incluso jóvenes que hace 10 o 15 años, personas que no hubiéramos sido cercanas en lo absoluto, ahora sí lo somos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de la locura que es esto, y bueno, y que tenemos que ir todos a combatirlo, y después seguiremos hablando si tenemos que legalizar la marihuana o no, pero eso ya quedó secundario, como por ejemplo entre los conservadores y los libertarios, porque se dan cuenta de la locura y la ideología de género, y estamos en esto ahora, ¿no? Entonces, por eso es que tienes un Santiago Abascal y un José Antonio Kast que se lleva muy bien con Milei, que hace 20 años hubiera sido imposible, porque hubieran estado discutiendo sobre la legalización de la droga, eso lo hubiera separado y no se hubieran hablado. En cambio ahora, la ideología de género los une, la destrucción del Estado por medio de los impuestos, la Agenda 2030 con el no tendrás nada y serás feliz. Entonces, hay muchos grupos que que eran muy distintos y que ahora han confluido a esto. Y eso nos hace además, y con esto me voy, muy diverso. Nuestro movimiento es muy diverso. Y bueno, y porque nos damos cuenta que esto ya no tiene... Aristóteles y Santo Tomás ya lo tiraron a la basura y parece que hay que ir a sacarlo del basurero, y en eso está. Al rescate. Así es. Bueno, si quieres tener una grata sorpresa, Andrea, puedes buscar dentro de los participantes en el foro de Chillán muchas personas como tú. Tenemos muchas más voces en toda América. Los conozco en persona. Vi que está Ricardo, vi que está Ricardo Ramírez, que está dando una batalla preciosa en el tema de la cultura, Gastón Escudero. Bueno, vi a muchos amigos míos de los flyers. Y otras personas más de otros países, así que tenemos una fuerza muy grande que se está desarrollando. ¿Sí? Andrea Íñiguez y el feminismo radical en Foro de Chillán 2023. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, voy a conectarme ahora a la página para ver a los consejeros. Luis Silva me hizo clase, todo esto en la universidad, en el doctorado. Ahí lo tenemos luego, ya después de una pequeña pausa, una transición, y volvemos de inmediato. Muy buen profesor. Gracias, listo, que estés bien. Buenos días. Chao. Gracias.